algo en busca de el Señor. Y eso nos da como una definición, hermano, de qué lugar estamos, de quiénes somos, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Cuando de mañana nosotros buscamos, lo primero que buscamos es, hermano, hablar con el Señor, que se escuche nuestra voz, presentando nuestra oración al Señor. Es como que sabemos de qué lado estamos. Es como estar definidos, hermano, quién es nuestro Dios, quién es el que nos va a guiar, quién es que va a poner las directrices del día, quién es que va a ordenar nuestra vida. Hermano, ir a buscar como Señor, ¿qué va a pasar este día con mi vida? Es como ir a llenarnos, hermano, lo hablábamos en otros momentos, es como ir a llenarnos de sus misericordias cada mañana. Ahora, eso de presentarse, hermano, de presentarse, eso para mí tiene, mire, eso para mí tiene un peso en lo espiritual, hermano. El que nosotros nos presentemos delante de Dios y que lo hagamos como una primera, como una de, no una de las primeras, no, como la primera actividad que deberíamos de hacer durante el día. La primera es de presentarnos. Porque fíjese, hermano, que cuando estudiamos la palabra, entendemos que hay una entidad, por eso le digo, estamos entre dos fuerzas nosotros, que hay una entidad que nos acusa, a nosotros, los seres humanos, nos acusa, nos va a poner en mal delante de Dios. Quiero leerle, yo mejor lo hubiera puesto aquí en la presentación, pero no pretendo tampoco darle todo un tema porque es bastante, hermano. Mejor lo que el Señor nos vaya poniendo. Mire, en el libro de Job, podemos ver claramente que los hijos se presentan. Vamos a ver, Job 1:6 creo que está. Vaya, ahí está. Dice que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse, mire, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Entonces déjeme decirle que una de las actitudes que debemos de tener como hijos es que debemos de presentarnos delante de Dios. Todo hijo de Dios debería de presentarse delante de Dios. Y ya lo leímos que David nos enseñaba que por la mañana me presentaré, por la mañana oirás mi voz. Pero mire, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, ¿quién llegó ahí? ¿Y quién lo invitó a este, hermano? Dice que Satanás vino también entre ellos. Entonces, veamos. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, llega el acusador a querer acusarnos. Y pues nosotros hermano, lo que tenemos que hacer es pues pedir misericordia. Ajá, ¿y si no llegamos? ¿Y si nosotros no llegamos como hijos? Entre todas las cosas que el Señor, hermano, no sé, que Él me haga entender esto, pero yo digo, cuando un hijo no se presenta delante de Dios, ¿cuántas acusaciones tiene ahí? ¿Cuántas acusaciones tiene ahí? Que no han sido derrumbadas, que no han sido derribadas, porque nosotros no hemos llegado. Hermano, ¿qué pasará? Me digo, yo de lo legal sí soy total ignorante, creo en eso, pero yo tengo más o menos entendido que, por ejemplo, si a alguien lo citan a la audiencia y él no llega a la audiencia, puede perder el caso, porque no llegó a la audiencia. El no presentarse puede ser, hermano, algo que le juegue en contra. Entonces nosotros tenemos un acusador. Y mire qué cosas, y muchas de las cosas que nos acusan son ciertas. Son ciertas.
¿Ya viste cómo habló ese cristianito que tenés allá en Puerto Cortés? ¿Ya viste cómo habló? ¿Ya viste las palabritas que se le salieron de su boca ayer? Y tal vez es cierto, hermano. ¿Ya viste lo que hizo ese tu cristianito que tenés allá? Y tal vez es cierto. Pero la diferencia es que cuando nosotros madrugamos a presentarnos delante de Dios y a pedir perdón, y entonces llega el acusador, ¿ya viste al fulanito y tal? Sí, ya vino y me confesó su falta, ya está perdonado, ya él ya no debe nada. Es cierto, lo hizo, pero él ya vino, pidió perdón, él ya no debe nada, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces el Señor le dice a Satanás, sí, fíjate que es cierto, con la diferencia que él ya vino, se arrepintió, pidió perdón, ya no tiene ninguna cuenta pendiente aquí conmigo. Veniste tarde, Satanás. Ya vino más temprano él y se presentó primero que ti, se presentó aquí conmigo y ya no debe nada. Eso deberíamos de hacer. ¿Quién no peca, hermano? ¿Quién no comete errores? Entonces cada mañana deberíamos de ir a presentarnos delante de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, yo vengo a implorar tu misericordia. Pecador soy, Señor, pero yo sé que tu misericordia es grande y yo vengo a ponerme a cuentas contigo. Y más tardecito va a llegar el diablo a querernos acusar, pero ya nosotros estamos de pie delante de la presencia del Señor. Le quiero mostrar otro versículo de esto. Mire, yo creo que está en Zacarías 3. Por aquí lo estaba leyendo porque es que estaba ahí analizando estas cosas antes de empezar a ver algunos. Creo que aquí lo tenía, Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor. Otro que estaba delante del Señor. Por eso es que debemos de presentarnos, hermano. Debemos de presentarnos. Que sea una costumbre para nosotros el presentarnos por la mañana delante del Señor. Entonces que hay otro que se presentó. ¿Y qué cree? Satanás estaba a su derecha para acusarlo. O sea, yo lo que quiero dejarle, no pretendo darle todo lo que traigo ahí, hermano, porque no se puede, pero lo que quiero dejarle bien clarito a usted, iglesia amada, es que de repente se presentan más a acusarnos a nosotros que nosotros a pedir misericordia. Que el enemigo nos puede estar ganando terreno, hermano, y que tenemos muchas facturas pendientes delante del Señor porque nosotros no presentamos ningún Señor, aquí yo te presento mi caso, por favor, ten misericordia de mí. Aquí yo te presento mi vida, mira mis luchas, Señor. Mira con lo que yo estoy batallando, Señor. Mira que yo he tratado de dejar esto y no he podido, Señor. Y entonces el Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Pero si no vamos, si somos hijos que no acostumbramos a presentarnos delante de Dios, si somos hijos, hermano, que no tenemos esa costumbre de que cada mañana nos presentemos delante del Señor a pedir misericordia, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermano. Hay que ir a hacer uso de esas misericordias. No podemos quedarnos, hermano, en un lugar donde no vayamos a hacer esas misericordias nuestras. Entonces ya le presenté, ahí hay 2 versículos donde vemos que se presenta, pero también ahí se presenta el acusador. Nos presentamos, pero ahí va el acusador, hermano. Y entonces tal vez le voy a leer otro donde vemos claramente que el acusador hermano, Apocalipsis 12:10, el acusador nos acusa todos los días, hermano. Mire, hermano, si hay alguien que no se cansa, si hay alguien que insiste en hacernos la vida imposible, es el enemigo, hermano. Ese no duerme, hermano. Ese no duerme. Dice, verso 10 de Apocalipsis 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hasta ahí pareciera todo bien. Pero miren lo que dice después: porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, es que Él se presenta a acusarnos. Él se presenta, hermano. Y no lleva, hermano, no lleva acusaciones falsas. Siempre. Tal vez de vez en cuando lleves alguna falsedad, pero no, por lo general mira nuestros errores y los va a transmitir allá. ¿Ya viste ese cristiano lo que hizo? ¿Ya viste cómo habló? ¿Ya viste cómo trató a su esposa? ¿Ya viste cómo le dijo a su hija? ¿Ya viste ese hijo cómo deshonra a su padre? ¿Ya viste? ¿Y qué dice tu palabra? Que honrarás padre y madre, ¿verdad? Si, no, con Biblia nos llega a acusar. Dice ahí que el acusador llega día y noche, hermano. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, hasta ese tiempo va a ser arrojado a la tierra. Hasta ese tiempo no ha pasado. Ese tiempo es en medio de la gran tribulación. Entonces, si no ha sido arrojado, ¿dónde cree que está ahorita Satanás? Allá está acusándonos. Hermano, yo lo que quiero es mostrarle a la luz de la palabra qué importante es que nosotros como hijos nos presentemos delante de Dios. Qué importante es que nosotros como hijos tengamos la costumbre de presentarnos, no de vez en cuando, no de vez en cuando. Yo quiero copiar lo que decía David. Yo quiero copiar lo que decía David. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Entonces, hermano, de mañana. ¿Sabe cómo yo le quiero mostrar esto hoy? Antes que el diablo llegue, voy a llegar yo. No sé si mi esposa habló en el discipulado, el anticiparse. ¿Sí va? Para que mire que estamos en sincronía ahí con mi esposa. El anticipar, hermano, que nos anticipemos. Mire este otro versículo. Antes de amanecer, me levanto a pedirte ayuda. No por lo que somos, sino porque hemos puesto nuestra esperanza en las promesas del Señor. No debemos de ir con una actitud de que somos buenos cristianos, hermano. ¿Sabe cómo deberíamos ir? Señor, vengo a pedirte misericordia. Soy un necesitado de tu misericordia, de tu perdón, de tu ayuda. Ayúdame. Ayúdame a vencer toda malecita que pueda tener yo, Señor. Ayúdame a vencer a todo egipcio que pueda estar dentro de mí. Ayúdame a vencer a todo Saúl que esté dentro de mí. Ayúdame a vencer a todo Judas que esté dentro de mí y a todos esos personajes, hermano. Esos personajes que pueden estar de alguna manera molestando nuestra vida. Entonces, antes de amanecer, mire a qué horas es bueno presentarse. Antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. Hay otras versiones, como la versión al día, dice: muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Pero me quedo con esta. Me anticipé. Antes que el acusador llegue, vamos nosotros. Antes que el acusador se presente, vamos nosotros delante de Dios. Me anticipé y clamé muy de mañana, porque esperé firmemente en tus palabras. Me anticipé. Entonces, hermano, cuando empezamos a ver
¿Quiénes se anticiparon? Usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, Abraham muy de mañana se levantó y Abraham se levantaba muy de mañana. Hay varios versículos donde él dice que muy de mañana se levantó, pero cuando en Génesis 22 él iba a ofrecer a su hijo, dice que él se levantó muy de mañana, arregló la leña, llamó a sus mozos y les dijo, vamos, muy de mañana, muy de mañana. Isaac, dícete también, muy de mañana se levantó, edificó un altar, bueno, preparó un sacrificio e hizo un juramento de paz. Bueno, Abraham se levantó a obedecer al Señor, a una instrucción del Señor que le había dado. Isaac se levantó a buscar la paz, y como el Señor nos enseña, hermano, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Jacob, cuando estaba en aquella visión donde ángeles subían, ángeles bajaban, dice que él se levantó muy de mañana, puso aquella piedra donde había puesto su cabeza y ahí la ungió y dedicó ese lugar. Qué lindo es que nosotros, hermanos, dediquemos nuestra vida al Señor como un altar para Él. Y todos esos personajes. Pero yo quiero que analicemos algunos. Por ejemplo, ese es el tema, mire, muy de mañana. ¿Qué cosas, hermano, qué secreto tienen que nosotros busquemos al Señor como nuestra primera actividad del día, hermano? O sea, la importancia de irnos a presentar delante del Señor muestra una humildad en nosotros, hermano. La importancia de ir a buscar al Señor muestra en nosotros que somos necesitados del Señor, hermano. Antes que un trabajo, yo necesito al Señor. Antes que mi desayuno, yo necesito al Señor. Antes que cualquier otra cosa, yo necesito al Señor. Eso es cuando nosotros, nuestra primera opción de búsqueda es el Señor. Eso es que el Señor está por sobre todas las cosas, hermano. ¿Sabe qué es decirle eso? Señor, no es un trabajo que me mantiene a mí. No es una profesión que me mantiene a mí. No es una empresa, no es un negocio, no es una habilidad que yo tengo. El que me sostiene eres tú. Por eso yo te busco a ti primero. Por eso yo me presento muy de mañana delante de ti. Y hermano, entonces todo lo demás va a fluir. Todo porque el que pone al Señor primero, hermano. ¿Sabe que ese es, en pocos términos, sabe que eso es ser humilde delante de Dios, hermano? ¿Sabe usted que eso es lo que Dios cataloga como la humildad, hermano? Cuando nosotros lo primero que buscamos es al Señor, porque es que no hay nadie más importante que Él. O sea, Él es el que, Él es nuestro todo, hermano. Si estamos bien con Él, todo lo demás va a estar bien, hermano. Y entonces eso se cataloga, eso el Señor lo cataloga como humildad. Eso el Señor puede decir, este es un hombre humilde, una mujer humilde. Pero hay un montón que creen que la humildad consiste en otras cosas, hermano. La humildad consiste en que nosotros seamos totalmente dependientes del Señor. Bueno, mire este caso. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate muy de mañana y toma una posición, dice esta versión. La versión Traducción Nuevo Mundo dice: toma una posición enfrente de Faraón. Mira, va a salir al agua y tienes que decirle: esto es lo que ha dicho Jehová, envía a mi pueblo para que me sirva. Yo quiero que analicemos este caso, hermano. Mire, como le dije, está Abraham, está Jacob, está Isaac, tenemos mucha enseñanza. Está Gedeón, que muy de mañana llegó al ejército, a las aguas para ser probado. Está María, cuando se levantó muy de mañana al sepulcro, que tiene una enseñanza extraordinaria eso, hermano. ¿Quién más estaba revisando ahí? Varios, mejor ni me meto ahí porque yo quiero mejor que nos quedemos en este punto, mire. ¿Qué le parece? Vaya, por lo que veníamos viendo ahí, ¿quién tipifica a Faraón? ¿Quién es Faraón? ¿Quién será Faraón ahí?
Es nuestro adversario. Es nuestro adversario. Faraón es el diablo. Pero ahí está nuestro Dios. Tomemos nosotros la posición de Moisés, solo para que ejemplifiquemos esto y lo agarremos para nuestra vida. Tomemos que ese Moisés que está ahí, esa es nuestra postura, y está Faraón. Está el Señor, nosotros y Faraón. Estamos recibiendo una instrucción de nuestro Dios que nos dice: levántate temprano. ¿Por qué? Porque tienes que salirle de frente, no por detrás. Entonces, mire, hermano, analicemos un poquito este versículo. Está el río. Ambos van a llegar a ese río. Tanto Moisés como Faraón van a llegar a ese río, y los dos van a llegar de mañana. Por eso el enemigo también madruga. Los dos van a llegar de mañana. ¿Qué le está diciendo el Señor a Faraón, a Moisés? ¿Qué instrucción cree usted que le está dando el Señor a Moisés? Ajá. Hablemos. Que llegue antes. Entonces, ¿qué tiene que hacer Moisés? Vaya, ¿qué tal si por alguna razón Moisés tenía un atraso y llegaba primero Faraón a las aguas antes que Moisés? Vaya, lo podía. Mire, el punto que lleguemos es: ¿cómo podría ser para que Faraón, para que Moisés tuviera de frente a Faraón y no de espaldas? Entonces yo entiendo que Moisés tenía que llegar primero a ese río, y cuando Faraón llegara a ese río, ya Moisés tenía que estarlo esperando de frente, enfrentarlo. Entonces, hermano, yo creo que nosotros cada mañana deberíamos de enfrentar a nuestro enemigo. Cada mañana deberíamos de enfrentar a nuestro enemigo y poner la postura. El Señor me dijo que yo iba a hacer esto y esto, y te lo quiero dejar bien claro. Te alegres o no te alegres, hagas lo que vos hagas, yo tengo una orden de parte de Dios para mi vida, y quiero dejarte bien claro que yo estoy con esa orden de Dios. Yo creo que todas las mañanas tenemos que dejarle bien claro al diablo quiénes somos nosotros, hermano, a quién le servimos y a quién obedecemos. Entonces Moisés tenía que llegar ahí más temprano que Faraón y decirle: así dice el Señor. Hay una orden de Dios. Hermano, mire, muchas cosas que decir aquí, pero ¿cómo salimos a enfrentar al mundo nosotros? Cuando le digo al mundo es ¿cómo salimos para enfrentar el sistema? Aquí vivimos, hermano. Aquí vivimos en un mundo, aquí vivimos, pero ¿cómo salimos a enfrentar el sistema de este mundo nosotros? ¿Cómo salimos? ¿Cómo es nuestro día a día? Salimos a enfrentar el sistema de este mundo una vez ya con habernos presentado delante de Dios y haber recibido la instrucción de Dios para enfrentar al faraón, así como lo hizo Moisés. O todos los días salimos como a tientas, hermano, a ver qué nos sucede en este día. Yo creo que eso tiene que cambiar.
Yo creo que eso tiene que cambiar y todas las mañanas deberíamos de presentarnos delante de Dios para que nos diga qué mensaje tenemos que darle a Faraón de parte de Dios. Había un himno que a mí me gustaba escuchar a ese hermano, ya estar viejito el hermano Oscar Medina. Y él cantaba un himno que decía así: buenos días, mundo, aquí estamos otra vez. Y él decía, hermano, que nuestras armas no eran armas de aquí de la tierra, sino que nuestras armas eran poderosas. Él lo que daba a entender es que todos los días él se armaba para enfrentar al mundo. Todos los días. Todos los días se armaba para enfrentar al mundo. Y de esa manera, tal vez una manera así bien peculiar, pero él cantaba así de esa manera: buenos días, mundo, aquí estamos otra vez. Como que todos los días nos toca que enfrentar este sistema, hermano. Pero ¿cómo lo estamos enfrentando? Lo estamos enfrentando con las armas de Dios, lo estamos enfrentando a tientas, a ciegas. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Yo creo que Moisés nos enseña a la luz de la palabra. Podemos entender esto así. Así lo entiendo yo, hermano, que el Señor me lo da de esa manera. Es: todos los días debemos de presentarnos muy de mañana, primero delante de Dios a recibir la instrucción, pero más tardecito va a llegar Faraón. Más tardecito va a llegar Faraón, pero que Faraón ya nos agarre, hermano, bien orados, ya que Faraón nos agarre bien ministrados y que ya nos tome con un rema de parte de Dios, con una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, imagínense, hermano, todos los días: Señor, presentarnos de mañana: Señor, recibo tu instrucción. ¿Qué hay para mí este día? ¿Qué quieres que haga este día? Y de repente el Señor te da una palabra, hermano, te da algo. Ya tienes esa herramienta que te dio el Señor para ir a ese sistema que figura Faraón ahí, ir ante ese sistema y decirle: pues mira, yo estoy de parte del Señor y el Señor ya me dio este mensaje para mí, así es que yo voy en pos de este mensaje. Hermano, que el mismo enemigo mire que nosotros no estamos adivinando nada, sino que solo estamos cumpliendo un mandato del Señor. Pero eso es todos los días, hermano. Eso es de mañana, esto es cada mañana. Debemos de hacer eso. Fíjese que otra versión, mire esta versión como dice de este versículo. Vamos a ver si puedo. No sé si me va a funcionar esta cosa, si no me subo. O sí o no, o sí o no. Vamos a revisar. Mire, hay otra versión que anoté de este versículo. Creo yo que es la Kadosh, déjeme ver. No, la Dios habla hoy. Mire esta versión. El Señor le dijo a Moisés: el faraón va a ir mañana temprano al río. Mire, déjeme decirle algo que el Señor me ha estado enseñando bastante esto. Hermano, quiero que sepa que aún, bueno, lo que la Biblia nos deja ver, va, que aún el diablo le obedece al Señor. O sea, que Satanás no hace, en realidad, el Señor le ha entregado algunas cosas. Por ejemplo, el sistema de este mundo lo tiene Satanás, hermano. Eso está en Mateo 4, cuando Él le dice: todos estos reinos te daré si me adoras postrado. De alguna manera el sistema de este mundo lo tiene Satanás, pero no es que va a hacer lo que Él quiera, sino que siempre pide permiso. Al final está bajo la autoridad de Dios. Entonces, mire, el Señor ya sabía que Faraón temprano iba a llegar allá, a las aguas. Entonces dice, así que levántate de madrugada. O sea, es decir, mira, Faraón va a llegar temprano, pero tú tienes que llegar más temprano. Anticípate. Él va a llegar, pero tú tienes que llegar de madrugada. Y ve a decirle: ahí hay un mensaje. Es decir, hermano, que para ir allí a ese punto donde vamos a empezar a enfrentar al enemigo, es porque ya hemos estado con Dios, es porque ya hemos estado con el Señor, es porque ya hemos recibido la instrucción
del Señor. No sé si me doy a entender, hermano amado, pero, o sea, Moisés no es que iba a ir a adivinar a qué decir, sino que él llevaba un mensaje de Dios. Entonces, él ya había estado con Dios primero. Ya tenía el mensaje que iba a llegar cuando se enfrentara al sistema, cuando se enfrentara a lo que gobernaba en ese tiempo, hermano. Faraón era una potestad que gobernaba el mundo en ese entonces. Imagínense, ahora Moisés va a enfrentarse a esa potestad, así como usted y yo todos los días nos toca que enfrentarnos a todo lo de este mundo. Pero el problema es que a veces, hermano, estamos enfrentando este mundo y lo estamos enfrentando a ciegas. Por eso la importancia de levantarnos de mañana a buscar al Señor. Señor, ¿cómo voy a enfrentar este día? Lo que decía David, de mañana me presentaré y entonces esperaré. ¿Cómo voy a enfrentar este día? Señor, ¿a qué cosas me voy a enfrentar este día? Yo quiero recibir la armadura que me va a ayudar a hacerle frente al enemigo. Todos los días, hermano. Todos los días. Señor, este día lunes, caso de mañana. Señor, este día lunes, aquí estoy. Yo quiero que tú me digas cómo enfrentar este día. Cuando llegue a mi trabajo, a mis labores, y de repente se dé algún problema, ¿cómo lo voy a enfrentar? Cuando tal vez en el trayecto a mi trabajo alguien se quiera ahí, Señor, pelear conmigo, ¿cómo lo voy a enfrentar? De mañana nosotros debemos de presentarlo a recibir. ¿Cómo voy a enfrentar este día? Entonces el Señor nos deja entender en su palabra, hermano, que es importante. Mire, veamos tal vez veamos otro, siempre en ese sentido. Se levantó Samuel muy de mañana. Otro hermano que ese Samuel, usted lo estudia, es un personaje tan especial, hermano, que él también tenía esta costumbre. Se levantó Samuel muy de mañana. Otro que salió al encuentro de alguien para ir al encuentro de Saúl. No eran personajes, hermano, estos no eran personajes, no son personajes que se les puede sacar una enseñanza buena, pues. Usted sabe que ahí Samuel ya no va a encontrarse con Saúl para ungirlo, ¿no? Eso pasó en el capítulo 9, 10. Ahí ya no va, no, había desobedecido al Señor. Ese es el capítulo donde el Señor le había dicho, destruya a los amalecitas, y él no lo hizo. Y el Señor se enojó, entonces mandó a Samuel y le dijo, no, ya lo quité de mi reino, ve y encuéntrate con él y dile que ya no, que ya está, que yo voy a ungir otro en su lugar. Entonces, hermano, quizás quisiera aplicar un poquito más esto, más que enemigos externos. Saúl representa enemigos internos. El faraón sí representa ya el sistema de este mundo, pero Saúl representa cosas que pueden estar dentro de nosotros, que debemos de salir a confrontarlas cada mañana. Nosotros podemos tener actitudes de Saúl. Nosotros podemos tener cosas como Saúl, hermano. Por eso, qué importante es salir al encuentro de mañana. Señor, aquí estoy para encontrarme con mi Saúl. Y hay que derrotarlo. Hay que vencerlo. Y pueden ser cosas que estén muy arraigadas dentro de nosotros. Pueden ser cosas que estén muy arraigadas dentro de nosotros. Fíjense que Samuel, hermano, era un personaje de Dios, era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Pero, por eso le digo, pero Saúl estaba dentro de él. Saúl estaba dentro de él. Si hubiera sido por él, Saúl ahí estuviera en el reino todavía. Saúl estaba muy dentro de Samuel y era un hombre de Dios. Entonces Saúl representa aquellas cosas que ni siquiera nosotros queremos renunciar a ellas y que no es la voluntad de Dios.
Saúl representa aquellas cosas, hermano, que el mismo Dios nos está diciendo que tenemos que dejarla y nosotros no queremos. Estamos como arraigados a ellas. Entonces, levántate de mañana y enfrenta. O tal vez voy a cambiar un poquito la forma de decirlo. Levantémonos muy de mañana y enfrentemos a nuestro Saúl. Enfrentémoslo. Enfrentémoslo. Nuestro Saúl, hermano, puede haber desobediencia dentro de nosotros que no hemos estado dispuestos a dejarlas. Fíjese que, tal vez con esto ya nos vamos a quedar. Fíjese que, por ejemplo, en el siguiente capítulo, le estábamos leyendo el 15, ¿verdad? Estábamos leyendo el 15, 1 Samuel 16, usted lee. Mire, todavía en el 16 Samuel está dolorido, hermano, está como angustiado. No quites a Saúl, por favor, no quites de rey a Saúl. Entonces el Señor tuvo que hablarle fuerte a Samuel, hermano. Tuvo que hablarle fuerte el Señor a Samuel. ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando ahí por Saúl, Samuel? ¿Cómo de repente, mire hermano, cómo de repente nos estamos aferrando a algo que Dios ya desechó? ¿Cómo de repente podemos estar abrazados a algo que Dios dijo, eso es basura, ya suelta eso? Entonces, ¿cómo se vence a un Saúl? ¿Cómo se confronta a un Saúl? De mañana, Señor, vengo a rendirme delante de ti. Yo no quiero desobediencia en mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. De mañana, presentémonos de mañana y confrontemos a Saúl. Confrontemos, hermano, toda desobediencia en nosotros. Que busquemos hacer la voluntad del Señor. Que busquemos hacer la voluntad del Señor. Hermanos de alabanza, tal vez van subiendo, amados. Mientras le leo otro, hay varios días, hermano, hay varios. Mire este. Ya tal vez este es un poquito más diferente, pero hay cosas también que tenemos que ver. Aquí, se levantó, 1 Samuel 17:20, se levantó David muy de mañana. Dejó el rebaño con un guarda. Y tomando las provisiones, yo subrayé esto, se fue como Isaí le había mandado. Muy de mañana. No se descuidó de lo que era su responsabilidad primaria. David nos enseña esto. No nos descuidemos de lo primordial. Lo primordial para él era el rebaño. Ese era su privilegio 1, por así decirlo, el rebaño. Pero aquí había recibido un privilegio 2. Aquí había recibido otra orden de su padre, que agarrara unas provisiones y se las fuera a dejar a los hijos que estaban allá en la batalla, es decir, a los hermanos de David. Pero qué hombre, cómo nos enseña diligencia, hermano. Dice que él se levantó muy de mañana, dejó en orden todo ahí lo que él tenía a su cargo, su rebaño, pero él se fue muy de mañana al campamento donde estaban peleando sus hermanos. No hacer lo que él quería, sino que él fue a hacer, dice ahí, se fue como Isaí le había mandado. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que realmente nosotros cada mañana, hermano, por la mañana, ahí tempranito, pidámosle al Señor ser obedientes. En el caso de un jovencito, yo quiero ser obediente a mis padres, Señor. Yo soy un hijo bajo dominio todavía. Qué lindo que un hijo vaya a la presencia del Señor a pedir, Señor, yo quiero honrar a mis papás, yo quiero ser obediente a mi papá. Quiero obediencia. Nosotros como ovejitas, ¿sabe qué deberíamos de pedirle? Yo no sé si usted lo hace, si no lo hace,
no le digo porque tal vez que venga de parte mía no se va a escuchar muy bien, pero vaya, qué lindo es que uno como hijo espiritual, Señor, yo no quiero ser un problema para mi pastor, Señor. Yo quiero ser un buen hijo espiritual. Entonces yo en mi caso le oro, Señor, yo no quiero ser un dolor de cabeza para el apóstol, Señor. Por favor, por favor. Yo quiero vivir en obediencia a mi pastor. Yo le digo al Señor, Señor, que nunca mi pastor vaya a recibir algún mal informe mío, Señor. Yo quiero esto, hermano. Así como le había mandado Isaí, tempranito, él buscó eso. Que nosotros podamos buscar, hermano, la obediencia. ¿Sabe hasta dónde? Porque esto lo dice la palabra, aún en nuestros trabajos, Señor. Yo no quiero ser un mal empleado, Señor. Aunque mi jefe a veces me grita y me esto y me otro, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser un buen empleado, Señor. Yo quiero ser alguien que obedece. Hermano, ¿cuánto la Biblia nos habla de eso? De que haya obediencia a nosotros, no solo a Dios, sino que también aquí a nivel tierra. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tus autoridades, honra a eso está en, el apóstol Pablo explica eso, honra ahí a tus jefes, que haya obediencia en nosotros. Yo creo que, hermano, al presentarnos al Señor de mañana, nuestra vida, realmente nuestra vida se va arreglando, hermano. Nuestros días se van ordenando. Así es que pongámonos de pie y oremos al Señor. Tal vez un mensaje bien devocional, hermano, un mensaje bien bien en la vida práctica, la vida que debemos de hacer. Este es el que le decía, mire, al primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Tengo 54 minutos de estar predicando. Dice que al primer día, hermano, de la semana, esta mujer, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Yo esto lo analizaba desde varios puntos de vista, cómo esta mujer tal vez esperó el amanecer, hermano, para llegar, esperó las horas para ir al sepulcro y ver qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Entonces, analizaba muchas cosas, entre ellas, con qué expectativa llegamos a presentarnos delante del Señor y con qué expectativa salimos de ese lugar. Ese enfoque le quisiera dejar. ¿Cómo llegamos a presentarnos delante del Señor y cómo nos levantamos de ahí? Esta mujer llegó con la expectativa de encontrarse con el cuerpo inerte de Jesús. Esa fue la expectativa de ella, porque llevaban especias, llevaban aromas ahí. Entonces, la expectativa con la cual esta mujer mañaneó, entró de mañana, fue encontrarse con el cuerpo inerte, el cuerpo muerto de Jesús. Pero se levantó con un mensaje diferente. No está aquí, ha resucitado. Salió con otro mensaje de ahí. Muchas veces nosotros vamos casi que derrotados a la presencia del Señor, pero de ahí nos podemos levantar victoriosos de la presencia del Señor. Muchas veces podemos llegar ahí, hermano, llorando por una situación, pero de repente nos levantamos ahí llorando de agradecimiento. No es lo mismo. Entonces, qué importante es que de mañana, ahí, así como esta mujer, muy de mañana, fue a encontrarse, hermano, con unas buenas nuevas. Y esto hablaba mi corazón. Yo creo que todos deberíamos de ir muy de mañana a buscar un mensaje que nos renueve a nosotros. Un mensaje, hermano, un mensaje que nos haga a nosotros enfrentar el día de una manera diferente, con esperanza, con optimismo, hermano, con gratitud, diciendo: Dios es bueno. Yo iba a buscar un cuerpo muerto y me encuentro con un cuerpo resucitado. La primera que se dio cuenta que Jesús había resucitado fue esta mujer, y a partir de ahí esta mujer se convierte en una, hermano, ¿cómo le decimos?
Alguien que da una noticia. Esa es la palabra. En portadores de buenas nuevas. Gracias, hermano Néstor. En portadores de buenas noticias. Qué lindo es que tú seas un portador de buenas nuevas, hermano. Que donde tú vayas, en vez de andar malas noticias y que pasó aquello allá y que mataron a tantos allá y que eso de allá, que tu boca haya buenas noticias. Pero ¿dónde vamos a traer esas buenas? ¿Cuál es la fuente de esas buenas noticias? Pues presentarnos delante del Señor muy de mañana, para que ahí recibamos buenas noticias. Nos levantemos de ese lugar y seamos portadores de buenas noticias, de buenas nuevas. En el nombre de Jesús, Padre, oramos esta mañana. Que esta reflexión, que seguramente es tan para la iglesia, para aquellos que conocemos al Señor, es, Señor, que seamos esos que nos levantamos muy de mañana, que nos presentamos muy de mañana. Señor, muy de mañana, muy de mañana, muy de mañana, muy de mañana. Antes que cantemos, hermano, ¿sabe qué? Yo quiero que usted abra sus labios y ¿sabe qué le pidamos al Señor? ¿Sabe qué le pidamos al Señor? Señor, ayúdame a entender esto, no solo porque el pastor lo ha predicado, no solo porque tú nos has hablado a través de la palabra en estas semanas anteriores y este día. Ayúdame a entender esto, la importancia de buscarte a ti como la primera opción del día, Señor. Que aunque sea un día quizás donde pueda dormir un poquito más tarde, Señor, porque no hay trabajo, tal vez es un feriado, Señor, puedo estar hasta las 10, 11 de la mañana en mi cama, pero que exista una necesidad de buscarte temprano siempre, Señor. Anticiparme al alba, como decía el salmista, anticiparme al amanecer para estar en tu presencia. De mañana oirás mi voz, de mañana presentaré ante ti mi oración y esperaré ahí. Abra sus labios unos segunditos, dígale: Señor, yo quiero este estilo de vida. Ayúdame, por favor. Ayúdame a poder, Señor, hacer de esto un estilo de vida, una costumbre de vida, una sana costumbre, una buena costumbre, de que cada mañana, desde que muy de mañana, yo me presente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas
me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozo. Ahí queremos estar, Señor. Mi alma está pegada a ti, oh Jesús, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido. Aleluya. Aleluya, Señor, enséñanos más de ti. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, eres nuestra ayuda, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, oh, porque tu diestra, solo tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, oh Señor. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya, Señor. Que esta meditación de la palabra hoy pueda profundizar en tu corazón, que veas una diferencia cuando buscamos al Señor muy de mañana. Evalúa cómo está tu día, que podamos crecer en esto, hermano. Tal vez tu comienzo no sea la gran cosa, pero evolucionemos en esto. Lo importante es que comencemos.
¿Sabes cómo comienza todo? En un anhelo, en un deseo. Así comienza todo, en un deseo, en un anhelo. Levanta tus manos, yo quiero orar por ti y recibe ese anhelo de buscar al Señor muy de mañana. Recibe ese anhelo esta mañana. Recibe lo principal, que es el deseo, el anhelo. Aunque tú digas, es difícil para mí levantarme, es difícil. Empieza a hacer cambios en tu vida. Empieza a cuidar tu tiempo de descanso. Empieza a ordenar tus horarios de descanso para que puedas decir: Señor, muy de mañana yo quiero buscarte, muy de mañana, antes que el alba quiero anticiparme. Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia reciba hoy ese anhelo, ese deseo de buscarte muy de mañana, así como lo hacía Abraham, nuestro padre, así como lo hacía Jacob, Isaac, nuestro padre, Jacob, nuestro padre, así como lo hicieron estos grandes hombres, Moisés, Gedeón, así como lo hacía María en aquel entonces. Señor, muy de mañana, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, dice que muy de mañana Él oraba. Señor, en el nombre de Jesús, que venga un anhelo de buscarte muy de mañana y que podamos nosotros, Señor, empezar a experimentar cosas diferentes en todo nuestro día, porque antes que nada estuvimos contigo, porque antes que nada ahí nos presentamos delante de ti. Nuestra primera necesidad, aún antes de nuestros alimentos, aún antes, Señor, de irnos a encontrarnos con la provisión terrenal, primero buscamos la provisión celestial. En el nombre de Jesús, tu palabra no regresa vacía y que cumpla en nosotros su propósito. Llévanos con bien y bendición. Gracias por este día. Gracias por la semana que está por delante. Desde ya la ponemos, Señor, esta semana próxima. Que tú, Señor, bendigas grandemente la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.